Hoy vamos a revisar otro caso terrible. Deanne Warner se despertó el sábado 24 de abril de 2021 con una decisión pesada en el corazón. A sus 52 años, madre de 5 y empresaria exitosa, finalmente había tomado una resolución que cambiaría su vida por completo. Ese día le diría a su esposo, Dale Warner, con quien llevaba 15 años casado, que su matrimonio había llegado a su fin. La familia de Dee llevaba 5 generaciones viviendo en la comunidad agrícola del condado de Lenawee, Michigan. Creció rodeada de campos, tradiciones rurales y vínculos cercanos con los vecinos. Pero ahora, a los 52, esos mismos campos que antes le daban paz, se sentían como un encierro. Desde joven, Dee había mostrado una actitud emprendedora poco común. Construyó DDW Investments desde cero, creando una próspera empresa de transporte operada desde los graneros de su propio patio. Su éxito le ganó respeto en la comunidad, donde todos la conocían por su sonrisa contagiosa y su enorme amabilidad. Ese sábado tenía una cita para hacerse las pestañas. Cuando llegó al salón, la esteticista Kelly Jo Stace notó de inmediato que algo andaba mal. Dee estaba llorando, con los ojos hinchados, como si hubiera pasado horas en lágrimas. En su declaración jurada, Kelly escribió: "Cuando Dee Warner llegó, estaba llorando y tenía los ojos muy hinchados. Estaba alterada por la pelea que había tenido con su esposo, Dale Warner". Aún así, Dee programó otra cita para la semana siguiente. Era el comportamiento de alguien que seguía haciendo planes para el futuro, no de una mujer que estuviera pensando desaparecer. Para ella, arreglarse también era una forma de recuperar un poco de control antes de la conversación que sabía que debía tener. Ese mismo día visitó a sus hijos mayores, pasó por casa de su hija Amber y después estuvo con su hijo Zach, quien notó de inmediato que su mamá estaba devastada. Más tarde llevó a su hija menor a un partido de fútbol, intentando mantener un poco de normalidad mientras su mundo se venía abajo. A los ojos de los demás, era solo otra mamá animando desde la banda, pero por dentro se estaba preparando para lo inevitable. El temor en su voz era evidente cuando le confesó algo inquietante a su hija, Rachel. Ella declararía después que su mamá le dijo: "Veo Dateline casi todos los días, y Dale podría hacerme lo que esos hombres les hacen a sus esposas". Palabras que sonaban escalofriantemente premonitorias. Ese sábado, Dee les dijo a varias personas, incluyendo a sus hijos adultos, que ya no soportaba más su matrimonio y que planeaba pedir el divorcio. Incluso le escribió a Zach que estaba lista para dejarle su parte de los negocios familiares, pero el día estaba lejos de terminar, la pelea que lo cambió todo. Esa noche, Dee quedó atrapada en una discusión tensa entre su esposo Dale y un empleado llamado Todd Nank, relacionada con la empresa de transporte. Dee sentía que Nank la estaba traicionando, tomando decisiones a sus espaldas, mientras Dale siempre la defendía. Aunque Nank llevaba años trabajando para la empresa, Dee sospechaba que estaba actuando en su contra. A las 8:34 p.m., sabiendo que pronto enfrentaría a Dale para decirle que quería el divorcio, Dee tomó una decisión que probablemente le salvó la vida a su hija menor. Envió a la niña de 9 años a dormir con una amiga ese fin de semana. Lo que no sabía era que acababa de filmar su propia sentencia. Mientras anochecía sobre la propiedad de los Warner, la tensión se hacía casi palpable. Dee se había preparado emocionalmente para enfrentarse a su esposo, pero no podría haber imaginado lo que realmente estaba por ocurrir. Dale Warner, de 56 años, era un hombre acostumbrado a tener el control. Durante su matrimonio, había ido aislándola poco a poco, monitoreando prácticamente todo lo que hacía. Le instaló un rastreador al carro, revisaba su celular y ejercía tanto intimidación emocional como física. La discusión de esa noche fue diferente a cualquier otra que hubieran tenido. Dale admitiría después que pelearon por dinero e infidelidad, describiéndola como la peor pelea de su vida. Pero para Dee, esa discusión era el momento en que finalmente se enfrentaba a su abusador. A lo largo del día, Dee había estado enviándole mensajes a su administradora financiera, Stephanie Folker, hablando sobre los problemas con Todd Nank. En esas conversaciones, Dee le confesó que estaba hiperventilando, que había vomitado del estrés y que incluso le había dicho a Dale que quería vender absolutamente todo. Era evidente que ya no podía soportar la situación. No estaba hablando únicamente de divorciarse, estaba contemplando empezar desde cero y abandonar todo lo que habían construido juntos. Para un hombre como Dale, que veía a su esposa como una extensión de sí mismo y no como una persona independiente, esa idea era una
una traición imperdonable. A las 10:24 p.m., una amiga le escribió preguntándole cómo iba todo. Dee era conocida por ser expresiva, por escribir mensajes largos y detallados. Por eso, lo que ocurrió después sería una de las señales más escalofriantes del caso. Durante 29 minutos, no hubo respuesta, y a las 10:53 p.m., el teléfono de Dee envió únicamente K. El investigador privado Billy Little, quien posteriormente colaboró con la familia, explicaría la importancia de esa letra. Él revisó miles de mensajes enviados por Dee y dijo: ella nunca escribía así, nunca. No existe un solo mensaje anterior en el que respondiera solo con la letra K. Eso no era de ella. Media hora sin contestar, un mensaje completamente fuera de lo normal, y enseguida el teléfono se apagó. Esa letra solitaria perseguiría a los investigadores durante años. La familia de Dee lo supo inmediatamente. Ese mensaje no lo había escrito ella, pero para ese momento ya era demasiado tarde. Dale, por su parte, cambiaría su versión varias veces. La primera historia que contó fue que después de discutir, supuestamente se reconciliaron y que Dee se quedó dormida en el piso de la sala mientras él le daba un masaje en el cuello, algo que ella nunca disfrutaba, según testigos, y que después la levantó para ponerla en el sillón antes de irse a dormir. Más tarde, los investigadores demostrarían que esa historia estaba llena de inconsistencias. Los indicios habían estado ahí desde hacía mucho tiempo. Solo faltaba que alguien conectara todo. El sol salió sobre la granja Warner la mañana del domingo 25 de abril, pero Dee no viviría para ver ese amanecer. Según el relato de Dale, él se levantó alrededor de las 6 o 6:30 de la mañana y aseguró que Dee seguía dormida en el sofá, supuestamente roncando como siempre. Dijo que le envió un mensaje y que, al no recibir respuesta, asumió que seguía dormida. Pero más adelante los investigadores descubrirían que esa afirmación no tenía sentido. Cerca de las 9 de la mañana, la hija de Dee, Rickle, llegó a la propiedad con su novio y su hija para su tradicional desayuno dominical. Ese ritual familiar jamás se rompía. Dee nunca faltaba, nunca dejaba de abrir la puerta, nunca ignoraba a sus hijos. Cuando tocaron, nadie respondió. Llamaron a Dee por su nombre, pero la casa permaneció en silencio. Eso jamás había ocurrido antes. Cuando Rickle finalmente encontró a Dale en la propiedad, él llevaba en la mano algo que la dejó helada: el anillo de bodas de $50,000 de Dee. Ese anillo era tan importante para ella que lo usaba incluso para dormir. No se lo quitaba para nada. Dale afirmó que lo había encontrado en su escritorio, diciendo que Dee lo había dejado ahí antes de irse, pero Rickle sabía. Su madre nunca se quitaba ese anillo voluntariamente, y mucho menos si solo salía por un par de días, como Dale insinuaba. Ese fue apenas el primer detalle extraño. Al ser cuestionado sobre el paradero de Dee, Dale empezó a construir una narrativa casi automática. Dijo que ella se había ido llevándose una bolsa de viaje, su bolso, su teléfono, una plancha para el cabello y un spray de fijación. Sugirió incluso que podría estar con otro hombre o que quizá había dejado el país. Pero hubo un detalle imposible de ignorar. Los dos vehículos de Dee estaban ahí. Uno estaba en la cochera de la casa y el otro en su oficina, a unos 30 metros de distancia. ¿Cómo se había ido sin coche? Y luego vino otra declaración muy extraña de Dale. Les dijo a sus hijos y a la policía: ella tiene un teléfono secreto que nadie conoce. Ella no sabe que yo sé que lo tiene. El agente Hall lo grabó diciendo exactamente eso. No había evidencia de ningún teléfono oculto. Nunca existió. Era un truco frecuente en hombres controlados: acusar a la víctima de hacer lo que ellos mismos hacían. Dale llevaba años rastreando a Dee, revisando su celular y monitoreando sus movimientos, pero ahora trataba de proyectar ese comportamiento sobre ella. Cuando Zack llegó a buscar a su mamá esa mañana, se encontró con un Dale sorprendentemente calmado. Hay grabaciones que muestran a Zack revisando la oficina, la propiedad, cada rincón, desesperado. Cuando finalmente lo encontró, Dale le preguntó: ¿de verdad no sabes dónde está tu mamá? Un marido cuya esposa acababa de desaparecer no actuaría así. No habría serenidad, habría pánico, habría angustia real, pero Dale no tenía ninguna. Después de la noche del 24, no hubo más señales de vida. No usó su teléfono, no hizo ninguna llamada, no publicó en redes, no usó sus tarjetas, no accedió a sus cuentas. Su celular, según registros, cambió de Wi-Fi a datos móviles a las 11 p.m. y se apagó definitivamente a las 2:30 a.m. Saber que Dee era una mujer hiperconectada hacía que este silencio fuera ensordecedor. El mensaje K
K fue la última vez que su teléfono se activó. Para entender su desaparición, era necesario entender el ambiente en el que vivía. Rickle declararía más tarde que su madre estaba atrapada en una relación extremadamente tóxica. La casa estaba llena de tensión constante. Dee le mostró a su hija el rastreador que Dale había puesto en su auto. El control psicológico era incluso peor que el físico. Dale le había hecho creer que no podría sobrevivir sin él, que la empresa existía gracias a él y que si se iba, perdería todo lo que había construido. En diciembre de 2020, solo 4 meses antes de desaparecer, Dee había intentado dejarlo. Le contó a una amiga que Dale se había transformado en el diablo cuando lo intentó y que la amenazó con no dejarle llevarse a su hija menor. Le dijo a su amiga: pensé que podía matarme. Hubo violencia física también. Su administradora financiera vio un golpe grande en la frente de Dee, un chichón del tamaño de una moneda grande, producto de un impacto fuerte. Dee siempre trataba de cubrirlo con el cabello. 5 meses antes, Dee había dicho algo aterrador y profético: no quiero dejar a Angelina sola con él. Dale también había pedido a empleados que compraran un rastreador GPS para el carro de Dee e instalaran cámaras en la propiedad. A otro empleado le pidió clonar el contenido del teléfono de Dee para tener acceso total a sus mensajes. El control financiero era igual de abusivo. Dale manejaba las cuentas, gastaba sin control y tomaba decisiones sin consultarla, incluso cuando la empresa era de ella, y había dicho una frase que sonaría escalofriante después: ya pasé por un divorcio y no pienso pasar por otro. Era más una amenaza que una confesión emocional. Cada nueva revelación hacía más evidente que la vida de Dee estaba marcada por un patrón de control extremo, y todo eso se volvió aún más perturbador cuando la noche del domingo 25 de abril llegó el oficial del condado, el agente Austin Hall, a realizar una verificación de bienestar. Desde el primer momento, la actitud de Dale llamó la atención. Recordemos su comentario sobre el supuesto teléfono secreto de Dee, esa línea absurda de: ella tiene un segundo teléfono, un teléfono secreto. Ella no sabe que yo sé que lo tiene. Esa frase, captada en la cámara corporal del oficial, decía mucho más sobre Dale que sobre Dee. Revelaba su mentalidad controladora, casi obsesiva. Era una confesión indirecta de que él la espiaba. No existía tal teléfono secreto. Era un invento, un intento de desviar la atención y justificar comportamientos que solo lo incriminaban. Dale también le dijo al oficial que Dee había pasado la noche anterior muy alterada, que tenía migrañas y que había estado hablando cosas negativas sobre los empleados. Dijo: anoche llegué a casa y ella estaba muy alterada. Decía cosas malas sobre los empleados. Uno de ellos decidió renunciar. Trató de presentar el problema como un drama laboral, como si el colapso emocional de Dee fuera exagerado o común. Tenemos 3 negocios aquí, así que siempre hay tensiones. Lo inquietante es lo que no dijo. No expresó preocupación genuina. No preguntó por ayuda. No mostró pánico ni tristeza. Su esposa estaba desaparecida desde hacía horas y Dale hablaba como si fuera algo insignificante. Cuando el hermano de Dee, Greg Hardy, cuestionó directamente a Dale acerca de lo que había pasado con su hermana, la reacción del hombre fue sorprendentemente fría. Dale repitió su historia ensayada: que Dee se había llevado una maleta, un bolso, el teléfono, la plancha para el cabello, el spray, como si estuviera leyendo una lista memorizada. Pero esas palabras no le hicieron sentido a Greg. Él conocía a su hermana. Él sabía que Dee jamás dejaría sus autos, jamás abandonaría sus negocios y bajo ninguna circunstancia dejaría a su hija de 9 años atrás. Para él, la explicación de Dale era imposible. Conforme pasaron los días, la conducta de Dale se volvió aún más sospechosa. En lugar de colaborar con la policía o contratar investigadores particulares para buscar a su esposa o incluso liderar campañas para encontrarla, lo primero que hizo fue protegerse a sí mismo. El lunes, apenas un día después de que Dee desapareció, Dale cambió la contraseña del sistema de seguridad de la propiedad sin notificar a nadie. Buscó un abogado inmediatamente, no un detective. ¿Por qué alguien inocente necesitaría restringir el acceso al sistema de cámaras de la propiedad donde su esposa desapareció? ¿Por qué contratar un abogado antes que iniciar una búsqueda? Ambas acciones indicaban una clara conciencia de culpa. A medida que pasaban los meses, la investigación reveló una red de fraudes y manipulaciones financieras que pintaban a Dale como alguien mucho más siniestro de lo que parecía. Según la vocera familiar, Catherine Adams, Dale había estado robando recursos de la empresa DDW Investments, la misma compañía que Dee había construido desde cero. Hablamos de maquinaria, dinero, trailers, equipos completos, todo transferido de manera ilegal a una empresa nueva que Dale había creado.
DDW Transport. En marzo de 2022, el investigador privado Billy Little descubrió que Dale había usado lo que parecía ser un poder notarial falsificado desde 2014 para mover prácticamente todos los activos de DDW Investments hacia la nueva empresa que él controlaba. Esto le permitió vender activos, mover dinero y desmantelar la empresa original sin que Dee supiera absolutamente nada. En agosto de 2021, 4 meses después de que Dee desapareció, Dale ya había completado la transferencia de casi todos los activos. Little explicó de forma sencilla: no puedes ni vender un carro si el título está a nombre de 2 personas. Y sin embargo, él transfirió una empresa multimillonaria completa sin que la dueña supiera. La fecha no era una coincidencia. Para ese momento, estaba claro que Dee no regresaría, y Dale quería asegurarse de que nadie pudiera detenerlo. Tras casi 2 años de investigación intensa, cientos de horas de entrevistas y análisis por parte de la Policía Estatal de Michigan y la Fiscalía del Condado de Ledowee, las autoridades finalmente reunieron suficiente evidencia para actuar. El avance decisivo no vino de una confesión ni de un testigo directo, sino de la acumulación meticulosa de pruebas circunstanciales que formaban un panorama imposible de ignorar. El 21 de noviembre de 2023, la Policía Estatal de Michigan anunció que había realizado un arresto relacionado con el asesinato de Dee Warner. Dale John Warner, de 53 años, fue detenido en su casa sin oponer resistencia. Enfrentaba cargos por homicidio abierto y manipulación de evidencia. Durante la audiencia del 22 de noviembre de 2023, presentada ante el Tribunal del Distrito 2A del Condado de Ledowee, Dale fue cuestionado sobre su declaración. Su respuesta fue firme: no culpable. La fiscalía solicitó una fianza de $20 millones, argumentando que Dale representaba un alto riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Su abogada pidió que se estableciera una fianza razonable, pero la jueza Anna Herr se negó. Dale quedó detenido sin derecho a fianza mientras esperaba juicio. El arresto confirmó lo que la familia de Dee había sospechado desde el primer día. Dale era responsable de la desaparición y muerte de Dee, pero también significó aceptar una realidad desgarradora. Dee nunca volvería con vida. La hija de Dee, Railback, lo expresó con determinación: esto no se acaba aquí, apenas empieza. Vamos a pelear más fuerte para que obtenga la justicia que merece. Lo que nadie sabía entonces era que lo peor aún estaba por revelarse. Durante más de 3 años, el paradero del cuerpo de Dee Warner fue un misterio absoluto. Hubo búsquedas por aire, tierra y agua. Se revisaron innumerables propiedades agrícolas, estanques, bosques, pozos y estructuras. Se rastrearon pistas en varios estados. Nada. Pero el 17 de agosto de 2024, la Policía Estatal de Michigan ejecutó un nuevo cateo en una propiedad de Dale Warner ubicada sobre Paragon Road, en Tipton, a unos 6 kilómetros de donde Dee había vivido y muerto. No era la primera vez que registraban terrenos de Dale, pero esta vez una nueva línea de evidencia y técnicas actualizadas los llevó a un lugar específico. Lo que encontraron fue tan escalofriante como devastador. En el interior de un granero, localizaron un tanque de amoníaco anhidro, un contenedor metálico enorme, normalmente utilizado para almacenar químicos fertilizantes en operaciones amícolas. Pero este tanque no contenía fertilizante. Este tanque había sido sellado con soldadura profesional, había sido repintado y estaba colocado estratégicamente como si fuera solo otro equipo agrícola entre tantos. Cuando los investigadores lo abrieron, descubrieron que dentro del tanque estaban los restos de Dee Warner. Había pasado más de 3 años encerrada allí. La hija de Dee relató con dolor: era mi mamá. Bueno, era un cuerpo dentro de un tanque. El 22 de agosto de 2024, el médico forense del condado de Jackson confirmó la identidad por registros dentales. No había dudas. Después de 1200 días de incertidumbre, Dee había sido encontrada. La doctora Susan Schmank determinó oficialmente que la muerte fue homicidio, aunque los detalles exactos quedaron reservados mientras continuaba la investigación criminal. La familia, que durante tantos años había buscado sin descanso, finalmente tenía respuestas, pero respuestas que le rompían el alma. El descubrimiento del cuerpo dentro del tanque demostró que el crimen no fue impulsivo, no fue un arrebato de ira, fue un acto frío, planeado, ejecutado con precisión y con un objetivo claro: desaparecer a Dee para siempre. El tanque estaba soldado de forma experta.
repintado para que pasara desapercibido e integrado visualmente entre otros equipos del rancho. Durante más de 3 años, mientras la familia organizaba vigilias, caminatas, búsquedas y mientras los medios hablaban del caso, Dee estuvo allí mismo, escondida a simple vista, a menos de 4 millas del lugar donde la vieron por última vez. Estaba ahí, para cada aniversario, para cada cumpleaños de sus hijos, para cada Navidad, para cada día en que su familia despertaba con esperanza para acabar durmiendo en angustia. Estaba ahí, atrapada en silencio dentro de un tanque que Dale había convertido en su tumba. Era una crueldad inimaginable. Con el cuerpo recuperado, los fiscales comenzaron a preparar el juicio. En mayo de 2025, la familia de Dee presentó una demanda civil por $100 millones contra Dale. Ese documento detallaba, con precisión, lo que creían que había ocurrido la noche del 24 de abril de 2021. Según la demanda, Dale estranguló a Dee en su casa. Después, transportó su cuerpo hasta el tanque de amoníaco, soldó el tanque para sellarlo, lo repintó para ocultar la intervención y lo colocó entre otros equipos para no levantar sospechas. El documento también exponía un patrón sistemático de abuso y control previo al asesinato, retratando a Dale como un hombre que veía a su esposa como un bien del que podía deshacerse cuando quisiera. Cuando el juez determinó que el juicio debía llevarse a cabo en el condado de Lenawee, significó un paso firme hacia la justicia. La comunidad había seguido el caso durante años, conocían a Dee, sabían de su trabajo, de su dedicación, de su amor por sus hijos. También habían visto cómo Dale aparecía en entrevistas y reuniones, hablando con frialdad sobre su esposa desaparecida, mientras detrás del escenario continuaba despojándola de sus bienes y vendiendo lo que quedaba de su empresa. Dale Warner asesinó a Dee para mantener control total sobre su vida, sus bienes y su hija menor. La defensa intentaría sembrar dudas, apuntar explicaciones alternativas o debilitar la percepción de intencionalidad, pero la evidencia hablaba por sí sola. Dee había vivido atrapada en una dinámica de abuso, había intentado irse, había expresado miedo a que Dale la matara. Había desaparecido en medio de una pelea grave y su cuerpo había sido escondido en un tanque sellado en la propiedad de su esposo. Era difícil ignorar la narrativa completa. Aunque la historia de Dee Ann Warner terminó de una forma brutal y profundamente injusta, su familia encontró fortaleza en la búsqueda incansable de la verdad. Fueron ellos quienes presionaron a las autoridades, quienes movieron cielo y tierra para que el caso no se enfriara, quienes contrataron investigadores privados, organizaron búsquedas, vigilias, campañas y eventos para mantener su nombre vivo. La recuperación de su cuerpo permitió un cierre doloroso, pero necesario. Le devolvió la humanidad que su asesino trató de arrebatarle. Permitió a su familia llorarla, honrarla y finalmente despedirse. Y lo más importante, aseguró que su historia fuera escuchada, que se entendiera lo que vivió, que otras mujeres reconocieran señales de abuso antes de que fuera demasiado tarde. Dee Warner ya no estaba, pero ahora podía descansar en paz. Su familia seguiría luchando hasta el final para asegurarse de que su asesino fuera condenado. Todos los involucrados rindieran cuentas y ninguna otra mujer tuviera que sufrir un destino tan trágico. El caso Warner se convirtió en un recordatorio doloroso, pero necesario, de que la violencia doméstica puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso detrás de sonrisas, negocios prósperos y hogares aparentemente tranquilos. La verdad salió a la luz, el cuerpo fue encontrado y la justicia comenzaba lentamente a abrirse camino. Para que investigaciones como estas sigan llegando a más personas, apoya nuestro trabajo. Suscríbete, comparte y deja tu comentario.